hablamos con Luisa Benarroch Nahón. Hola, Luisa. Hola, ¿qué hay? Voy a contar sobre una costumbre que tenían en una fiesta que se llamaba Shavuot, y tenían una costumbre, y doctor José Ederi lo cuenta. ¿Y tú nos lo vas a leer? Bueno, pues verás, el título es el Bashusho y Shavuot, de la fiesta de Shavuot en Marruecos, por el doctor José Ederi Ben Shlush de Larache y Madrid. Disculpar por estas opiniones curfías algo aventuradas, sin querer estrometerme en vuestras costumbres y creencias, para que ordéis a jamear, os dediquéis a pensar en vuestros lugares de nacimiento, donde nacisteis, y en sus tradiciones, que son las glorias modernas, no sé vos, de Mejnen, Estropen, las memorias y los recuerdos, y encima también perdonarme esta ketumba que vos farseará, distraerá en las escenas y peligros del calor extremo y del shergir, aire caluroso, de este Simtayit verano. Hemos regresado de pasar unas semanas, casi toda la familia, en Eres. Eres quiere decir Israel, en fiestas y alegrías de entre bodas, Sheva Berajot, Shabbat de Hatán quiere decir el sábado después de la boda. Tuve tiempo y ocasiones de contemplar el desarrollo tradicional de determinadas fiestas, y me causó extrañeza el constatar la progresiva desaparición de muchas de nuestras tradiciones de Marruecos, o incorporadas parcialmente a tradiciones oriundas de Europa o de países del próximo Oriente. No me hubiera llamado la atención si hubiera sucedido lo acaecido entre las comunidades judías hispanoamericanas, principalmente Argentina, Venezuela y México, en que las tradiciones sefarditas, askenazíes y otras menores produjeron una simbiosis, especialmente en el terreno culinario, que enriquecieron de esas culturas sin desvirtuar el origen. Pienso que en ello había influido positivamente el mayor nivel cultural de sus poblaciones más arraigadas en las tradiciones de sus ciudades de origen, tanto emigrantes como descendientes, a diferencia del deficiente nivel cultural e histórico de los emigrantes del ex protectorado francés, cuyas tradiciones perduran actualmente mayoritariamente en Israel, principalmente entre los oriundos y descendientes magrebíes procedentes de las urbes montañosas de las pequeñas poblaciones del sur del país marroquí, cuyos extractos sociales y culturales, excepto algunas excepciones, eran semejantes a los de la población judía del extremo empobrecido y temido territorio de Bal Marrakech en Casablanca, pero con la excepción del mediano y alto nivel cultural y profesional de la población descendiente de los Mogarashim, de los expulsados que efectuó su alianza procedente del exprotectorado de España. Me podrían decir que es incierto, pues por ejemplo, la festividad judeo-marroquí de la Mimona, que la celebra todo Israel y es fiesta nacional. Pero de esta fiesta solo se va conservando nombre, olvidándose su verdadero contenido tradicional, su origen y su significado musulmán, judeo, bereber en Marruecos. Hablemos, mejor dicho, escribamos sobre la reciente
festividad de Shavuot, época durante esta fiesta del solsticio de verano, en la inclinación máxima del eje de la Tierra hacia el Sol, siendo los días los más largos, según recuerdo de las clases en el colegio, en que los pueblos aprovechaban la benignidad del clima y la abundancia de las cosechas y los frutos de la tierra para casarse, lo que nos recuerda las múltiples celebraciones matrimoniales entre nosotros a partir del Lag BaOmer, en parte por la prohibición de enlaces durante los procedentes del Día del Omer en el Magre a los judíos recién casados tras la boda durante las celebraciones por parte de familiares y amigos de las comunidades de Sheva Berajot. Entre estas se ofrecía constantemente amigos de las comidas del Sheva Berajot, entre estas se ofrecía constantemente alimentos y dulces con miel, y el nuevo matrimonio producto de las abejas muy utilizado en Marruecos y que en esta ocasión es más sabroso y abundante, razón quizás por lo que a esta tipo de felicidad de los recién casados se denominó luna de miel. Todo esto se le relató a mis nietos Daniel. Todo esto se lo relaté a mis nietos Daniel y Gabriel, de 9 y 7 años, que el Dios los jadee, los proteja respectivamente, cuando les expliqué el solsticio de verano, muy celebrado desde la antigüedad por pueblos y religiosos, con actuaciones y ritos tradicionales, muchos de origen pagano, como las actuales hogueras de San Juan, entre los gentiles de Marruecos desde la época preislámica hasta la época del protectorado, sobre todo en el horno judío ismálico berbere del sur, se ha celebrado durante este solsticio la fiesta de Ansara, festividad procedente de la fiesta persa Mirayan, de origen preislámico y adaptada por muchos mucha reticencia durante siglos por secretos musulmanes en el Andaluz y en Marruecos, por conmemorar a veces el nacimiento de Juan ben Zakkai el Bautista. Era celebrada actualmente en el solsticio de verano en ceremonia colectiva sin distinción racial o de credos en las regiones bereberes sureñas de Marruecos, y cuyo ceremonial estaba consagrado exclusivamente al elemento agua en detrimento del fuego. Razón probable por la que los judíos, su posterior extensión al resto del país, adaptaron el agua como un simbolismo para festejar Shavuot. Lo curioso de la fiesta de Ansara es que los judíos de Marruecos le atribuyeron etimológicamente un Aseret, que designa la convocatoria para la celebración de otra idea religiosa, teoría que me fue confirmada por mi admirado paisano y correligionario, el profesor Suiri, de Mogador, Jaim Zafrani. Shavuot, otras 3 festividades de peregrinación al templo, cuyo nombre proviene de la Torá. 7 semanas pues se celebra cuando acaba este periodo corrupto del Omer, desde el segundo día de Pesaj. Como todos sabemos, conmemora la entrega de la Torá y las tablas de la ley en el monte Sinai el día 6 o 7 del mes de Sivan. Recuerdo que entre diversos rabinos de Marruecos discutían cuál de los 2 días, aunque todos consideran que fue un sábado por diversas circunstancias, la festividad recibe varias denominaciones. Fiesta de las primicias, Yom HaBikurim de la festividad, recibe varias denominaciones. Fiesta de las primicias, Yom HaKippurim de la cosecha, de la conclusión, entrega de la Torah, etcétera.
pero para los judíos tanto de Marruecos, del protectorado, especialmente los de Larache, Alcázar-Quibir y Asirat-Am Tetuán, era conocida por su denominación popular y tradicional como la fiesta del babucho o Rosh Hashanah, en el protectorado francés, al cual queda Sukkot, la fiesta de la cabaña, o Pesa, la fiesta de las tortas. Rabbi Moshe Malka, cuando fue rabino principal y oficial en Larache, posteriormente junto a Rabbi Shalom Metzals, dirigieron el tribunal rabínico de Casablanca, falleciendo en Israel como gran rabino sefardí de Petah Tikva, siendo su hijo el periodista Víctor Malka, mi amigo y condiscípulo de la escuela larachense. Relataba que el Shavuot era como un casamiento místico entre la Torá y el pueblo de Israel, concepción muy arraigada en el Marruecos central, principalmente en Rabat, Salem, Meknes, Fez, Sefru, Azru, Denmate y Marrakech. En su libro Nifte Hamaim, Gotas de Agua, destaca la importancia del agua viva como símbolo de la enseñanza de la Torá, el matrimonio, Torá y pueblo de Israel. Era un principio vivo en todos los judíos magrebíes y hasta tal punto que junto a la tradición y simbología religiosa de la miel y la del agua relacionada con Shavuot, así como el libro de Ruth y las Astarot, se añadía la traducción de las ciudades mencionadas de los compromisos matrimoniales infantiles de las 5 minhagim o costumbres simbólicas de Shavuot entre los judíos de origen de este europeo. Las tradiciones judías antes de enropeizarse el Magreb eran primero las Azarot en lugar de las Akdamot. Aquí hay un montón de palabras que es difícil entender. Lectura de Ruth. Tercero, el agua en lugar del lerek o plantas. Cuarto, la ketubá simbólica los compromisos matrimoniales infantiles en lugar del tikkun o reparación. Y quinto, la ja de ajá, que se refería a la leche por su significado numérico de 40 en relación a los días de Moisés en el desierto. Y el Shir Hashirim en Marruecos era la miel, siendo la introducción de los lácteos en nuestra tradición a partir a finales del siglo XIX, tema de la alimentación judía en Marruecos, cárnicos y lácteos, que desarrollaré yo mediante en mi próximo artículo. Los compromisos matrimoniales infantiles era una tradición judeo-magrebí que consistía en un relativo compromiso de desposorio entre un niño y una niña de diferentes familias en el que celebraron una fiesta entre familiares y amigos en el domicilio generalmente del novio, y cuyo compromiso matrimonial que en ocasiones en el transcurrir de los años se llevaba a cabo. Se plantan una ketubá que luego en el transcurrir se lleva a cabo. Se plantaban una ketubá que luego se untaba con miel y que el jovencísimo Hatán lamía con la lengua. Yo no conozco esta historia. Todo ello en parte derivado de la concepción magrebí entre Shavuot y el alegórico enlace místico de la Torá con el pueblo judío, y como complemento tradicional se solía leer y se lee una adaptada ketubá de dicha unión mística el primer día de Shavuot, en el momento de sacar el Sefer Torah. Algunas variantes de dichos matrimonios infantiles, y se lee un Torah en el pueblo judío, y que como complemento tradicional se solía leer y se lee una adaptada ketubá de dicha unión mística el primer día de Shavuot en el momento de sacar el Sefer Torah.
Algunas variantes de esos matrimonios infantiles todavía se festejan en el primer tercio del siglo XX en varias sinagogas, entre ellas de Avendanan y la de Slal Alfa. No lo conozco esto. En Fez, Slal el Azamá en Marrakech, en la de Rebbe Shalom Zawi en Rabat y en la nuestra de Meknes la Rosa, más conocida como la de Yosef Verdugo, misma denominación en origen que la también de la familia en Larache, en la calle Odi. El agua simboliza abundancia, especialmente en regiones semidesérticas o semiáridas, como eran las regiones egipcias y bíblicas, y gran parte de Marruecos, habitado secularmente por judíos desde siglos antes de la llegada de los árabes y la conversión de la población al Islam. Shavuot coincide con el tiempo de la exuberancia de las frutas y del reino vegetal, así como del florecimiento de prados y montes y de la recolección de las cosechas, todo tan ligado y dependiente del agua. Aguas de los ríos que utilizaban por primera vez en el año las mujeres y los niños para bañarse o hacer tevilá postmenstrual y disfrutar del líquido elemento. También en relación al relato bíblico para recordar el paso del Mar Rojo y a Moisés y el agua que hizo brotar de lo bíblico para recordar el paso del Mar Rojo y a Moisés y el agua que hizo brotar de la roca. Todo ello en sinergia con Shavuot, en que recordamos la salida de Egipto y el Kibel de los 10 mandamientos por Moshe Rabbeinu. El uso del agua mediante el Bashusho por similar instrumento Rashashat en la zona. Al igual que los Ashkenazí enmertan las Akdamot o preámbulos de Rebbi Meir Ben Isaac Nehorai de Orleans y Paitán en la Alemania. Son poemas del siglo IX escritos en arameo y que se meldan en el momento que el Cohen sube a la Tevá, pero antes de su verajá, y se caracterizan las estrofas por su terminación en Tav Aleph, simbolizando que la Torá nunca se termina con la última letra Tav del alfabeto y hay que comenzarla de nuevo como la letra Aleph. Las Atzarot son poemas litúrgicos de autores judíos del andaluz durante el medievo español, escrito en hebreo, como las del malagueño Salomón Ibn Girol, el malaki, el tudledano Yudan Ben Shemuel Halevi o el barcelonés Dayan de Denia Isaac Ben Rubén Avergeloni. Todos escriben al Barcelone, siendo las de este autor las que se leen en nuestras esnogas en Shavuot. Durante la lectura de las Atzarot, las 365 negativas se solían meldar en la esnoga el primer día a las 2:48 positivas del segundo día, y era costumbre entre Meknasis, Sefruigues, Bidawis, Fasis, Marrakis, Rabatis o Eslawis entre los Laerashes, Casris, Ayeslashis, y si se equivoca le mojaran con jarros de agua. Para el segundo día se solían elegir de antemano alumnos pobres a los que se premiaban luego con dinero por dejarse mojar. Nos comentaba el hermanastro de mi abuelo materno, el también Meknasi Rebbi Yosef Mesas, que con la llegada a Meknes en 1911 del prestigioso culto rabino oriundo de Rusia, Rebbi Zeev Wolf Alperen, tras su paso por Londres, su larga estancia en Larache como rabino socio de mi abuelo Yamin Ederi
se produjo y tuvo una gran influencia en las instituciones rabínicas. Fue un reformador no en la liturgia, pero sí en determinadas tradiciones a través de la yeshivot o seminarios por él creados en Meknes, Sefru y Fez. Influyó en los diferentes rabinatos en aspectos alimenticios, como incluir en algunos el Lei Palet y el jabón de la mezcolanza de los lácteos y los químicos dominantes de los judíos europeos. Cuando entonces lo único que se observaba en Marruecos era no mezclar directamente y en situ carnes y lácteos en el mismo plato o cazuela, ni beber leche después de comer carne hasta pasadas las 6 horas. Y por supuesto no se disponen ni de vajillas, ni utensilios, ni cocinas diferentes y separadas para el uso y manipulación por dichos alimentos. Lo que les faltó con la aniyut y tzamaras que había y pasaban los mezquines, que eran la mayoría de los estudios en Marruecos, rabinatos y población judía de aquellas ciudades que mantenían una gran relación cultural y migratoria en sentido sur-norte con las ciudades de Melilla, Debdú, Tánger y Tetuán. Asimismo incluyó a través de las autoridades rabínicas para que el tradicional babucheo y mojaduras de los meldadores en el interior de las nogas se prohibiera, con lo que dichos actos con el agua, babuchos, rachuchos y rachachat se trasladó a las calles, entonces siendo protagonistas los niños y jóvenes. Las tradiciones en Shavuot, las comidas para conmemorar y recordar la festividad, provienen del secto del Tanaj, cuando en Shira Shirim o Cantar de las Cantores, el rey Salomón compara la Torah con la miel y la leche, la dulzura de la Torah, mana de tus labios como miel y leche yace bajo tu lengua. La leche de los areos no la cabida ritual ni tradicional en países como Marruecos, donde los judíos no eran ganaderos y el ganado se compartía generalmente de corderos y cabras, con el peligro en la leche de cabra como el lechén y el raye, que pocos la hervían suficientemente con el peligro de transmitir al hombre la terrible y larga enfermedad de fiebre de Malta, que era la endémica en el país y que también transmitía ese delicioso queso fresco, redondo, húmedo y muy blando, que se vendía en hojas verdes de palmito. Pues mira, te explico lo que es el bashusho. Es una costumbre del Arache. Así que yo te explico lo que es. Muy bien. El bachucho era una especie de gran jeringa fabricada por los hojaleteros, generalmente judíos, en latón, como una pequeña de fabricar churros con capacidad, pero sin la lata reservorio. El ambolo se lo enrosca interiormente de tiras de trapo para impedir el reflujo y aumentar la presión y fuerza de salida del agua. Y lo tradicional era que los 2 días de Shavuot, durante la mañana y hasta la tarde, el ser incluso en la sinagoga en determinadas suizas ciudades, echar agua a los hombres sin distinción de edad, salvándose generalmente de esta práctica de mojadura las mujeres, aunque no siempre las jóvenes. Eso es todo. Muy bien. ¿Entendiste algo, Raquel? Sí, claro. Además, en la lectura anterior nos habías comentado, o nos contaba el doctor Ederi, que esa tradición fue pasando de la sinagoga a la calle, ¿no? Sí. Muy bien, pues si te parece, seguimos leyendo el texto del doctor. Voy a seguir ahora. Producción, alimentación y en fiestas en poblaciones en Europa, tanto entre judíos como entre los gentiles. Hay que tener presente que los judíos
europeos tras su expulsión del extenso imperio de Austria en 1670, donde fueron muy perseguidos, limitándoseles las limítrofes, instalándose en el río de Polonia y países germánicos, bálticos y esclavos, donde fueron bien acogidos durante siglos, excepto en unos periodos habituales de persecución, como en la posguerra de los 30 años. Fueron con cierta libertad artesanos, comerciantes, agricultores y ganadores hasta la emancipación y época napoleónica, en la que pudieron ascender a profesiones liberales y estudios superiores y a la universidad. Unidos todos por una lengua germánica peculiar para ellos, como era el yiddish. Como ellos accedieron a propiedades, ganaderías, agricultura, por lo que su relación con los lácteos adquirió tanta importancia comercial y alimenticia como la de sus vecinos gentiles, incidiendo en sus tradiciones y festividades religiosas. Lo corriente de los judíos y musulmanes de Marruecos eran los desayunos y meriendas a base de té y de hierbabuena, complementadas en ocasiones con chiva, artemisa o hierba luisa en verano y poleo en invierno, aunque en algunos lugares era habitual por creer en sus propiedades saludables. El beber leche cruda fermentaba o beben algo en bereber o también rayev. Todo eso es una especie de lácteo. Tikit en berber, que era suero de leche cuajada, por lo tanto difícilmente podría tener tradicionalmente las hadas de leche y lácteos en Shavuot, lo que sí existía entre los que nacís del norte y europeos peculiarmente por Artedicho en su emigración a Polonia, Germania y países esclavos y bálticos. No recuerdo en mi infancia Marruecos durante su comunidades lácteas, excepto en tiempos más modernos en alguna determinada ciudad del norte como en Tetuán o Tánger, que celebran en ciertas familias una comida de componente lácteo una sola vez en los 2 días. Lo habitual en todas las familias de Marruecos era la utilización de la miel, cuya mejor recolección precisamente era la época de Shavuot, con lo que se seguía más fácilmente una de las 2 composiciones salomónicas del Shir HaShirim. Lo común en todo Marruecos era el almuerzo con carne de cordero, habitualmente cocinado en forma de tashin, aprovechándose el jugo del cordero en un couscous, o como solían hacer en Shavuot, en Meknes o en Fesres, es que mezclaban el jugo de la carne de cordero con fideos que habían preparado y secado al sol desde una semana antes de la Pascua, y añadía el plan canela en polvo, cebolla frita y pasas. También solían preparar un día de almuerzo couscous con leche, canela y azúcar. En las familias de Rashar, que es el arba del Har, recuerdo en mi infancia que se solía desayunar en Shavuot bien con leche, con té, acompañado de pan dulce y de queso fresco, blanco, envuelto en hojas de palmito que solían traer a domicilio o bien comprado en el mercado. Indígenas musulmanes que lo habían preparado especialmente para los judíos. Lo tradicional era comer el primer día de Shavuot couscous, en mi familia con verduras y azúcar y carne de cordero guisado, asado según la familiar. El segundo día se solía repetir cordero para no repetir el couscous. Muchas semanas hacían letrea. En la raza en determinadas familias solían comer taeyan, no sé lo que es, el vaso como hada que había preparado especialmente previamente para la Pascua. Jacobito la taupa, la rata, que lo hacía en casi todas las festividades, ayudado por su socio
su socio Mahfouda en su minúscula tienda del ensanche a mitad de la calle Real frente al domicilio y almacenes de mi abuelo. En cuanto a nuestra postería en Shavuot, no hay que olvidar que como en la mayoría de nuestras fiestas de Marruecos, los desayunos, comidas a meriendas se solía complementar con dulces y pasteles. Y en los 2 días de fiesta, las comidas casi llegamos al final. Muy bien. Muchas familias del norte se acompañaba con el pan de los 7 cielos, que guardaba cierto parecido con el pan ashkenazí alemán, Stollen, relleno de frutos secos, dulces. En los dulces y pasteles la base principal endulcorante era la miel y también almendras, pasas, nueces, frutas confitadas y azúcar, sin olvidar el agua de azahar. Por fench, bañuelos, o el bagrir con miel, cigarrillo, los marronchinos, el marrón glacé, la sorda o sodra de leche, de recetas de mis paisanas, Sara Ferreres de Moriusef o de Raquel Moriusef de Frima en Caracas, etcétera. Protectorada debido a la influencia ladina que incorporaron parte de nuestra tradición, como los atayés o cigarros gordos en almíbar rellenos de pastichos y nueces con o sin queso, parecidos a los blinches askenazíes. Las borrecas o burecas, la halva, la quesada, que es como el dulce de Cantabria, la musaca, etcétera. Tener presente que para los oriundos de Marruecos, la tradición, tanto la religiosa, la folclórica, las festivas como las gastronómicas, es fundamental, equiparándose en ocasiones con nuestra religión, en paralelo a las leyes de nuestro sagrado Tanaj y hasta incluso especialmente con Torah y con la Torah en nuestro pasado, entorno geográfico y convivencias humanas han influido en nuestras tradiciones, así como probablemente en otras regiones europeas. Que lastima que tantas familias de Marruecos, tanto sefardíes como toshabim, que emigraron a Israel, hayan olvidado estas tradiciones y hayan adquirido costumbres originales, principalmente de Europa, las comidas tradicionales de Shavuot. Lo que he constatado también mis familias residentes en Israel, supongo que será por comodidad, por mayor influencia cultural o por incultura o ignorancia, cuando lo más lógico sería conservar nuestra tradición judía sefardí de nuestras ciudades del Magreb, donde nacimos, nos criamos, y enriquecería con aportaciones parciales o complementarias de otras culturas, pero siempre conociendo origen e historia de la tradición. Para fiestas y alegrías los escribamos siempre y que lo leáis con salud y bienestar. Amén. Eso es el final y está escrito por Dr. José Ederi Ben-Shlush al Tebib Arofé en Madrid a finales del mes de julio de 2016, cadeándose el Jodes de Sivan de 5.776. Muy bien. Bueno, pues así hemos completado la lectura de este texto del doctor Ederi, sí, que nos ha dado mucha hambre, por cierto. Con las cosas tan risas que cuenta. ¿Verdad? Que da muchas ganas de estar en esas mesas, pero hay bueno. Nada más que frutas confitadas y claro que le da a uno ganas de comer. Hombre, que sí. Bueno, pues nada, te dejo que vayas a buscar algo a la despensa, a ver qué puedes encontrar. No creo. Bueno, Luisa, gracias, hasta un abrazo. Un abrazo muy fuerte.